Cuando hablamos, por ejemplo, en relatividad, de que el tiempo es relativo, o sea, no es una mera cuestión de lenguaje, de las ecuaciones o de una cuestión que uno mida y que lo escribe en una ecuacioncita. Hay efectos físicos. Claro, alguien puede decir, pero bueno, es que pasa cuando mides el tiempo, sí, pero hay efectos físicos, o sea, que están en las cosas, están en las cosas. Entonces, el tiempo relativo, o sea, el efecto físico es que, nuevamente, pongo el mismo ejemplo que puse en la sesión del espacio. Si yo estoy cerca de un agujero negro, mi tiempo propio es distinto a de alguien que no está en un agujero negro. Uno dice, ok, eso es por cómo mides el tiempo. Sí, pero resulta que después los efectos, cuando esas dos personas vuelvan a juntarse, digamos, va a haber un desfase en sus tiempos propios. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Es un efecto físico, no es una ilusión o algo así, no, nada más. Entonces, ok, entonces ese punto, por ejemplo, me lleva a algo que sí mencionaba Jesús. Dice, ok, entonces si uno piensa en estos efectos físicos, digamos, que bueno, vaya uno a saber por qué ocurren, digamos, en lo más fundamental, y no sobre la física los medimos, entonces de alguna forma tiene que surgir esta respectividad que apunta Jesús. Ok, entonces, pero también una forma de materializar esa respectividad en física es precisamente con relatividad general, digamos, con la física newtoniana, con ningún otro esquema se ve esto, digamos, la física solo con la relatividad, digamos, le hace justicia a esto de la respectividad, digamos. Ok, entonces, y aquí volvemos nuevamente, o sea, de esa respectividad, ¿cómo la materializamos para efectos muy aterrizados con la relatividad? Entonces, eh, siguiendo un poco esa línea, entonces, ¿y qué tenemos en la relatividad? Entonces, que el tiempo de alguna forma está acoplado al espacio. O sea, cuando yo decía que esto me parece una perspectiva filosófica científicamente responsable, no pensaba solamente en ejemplos de la biología, pensaba sobre todo en relatividad general, el que tú lo has mencionado mejor, o sea, la famosa paradoja de los gemelos, que es lo que tú estás pensando, estás diciendo, si yo estoy cerca de un agujero negro, estoy acá y después veo y resulta que uno es más grande que otro, eso es precisamente mostrar que no hay el tiempo, sino que son estas cosas las que son temporarias, y tú estás haciendo tu tiempo ahora veremos cómo, y el otro está haciendo el suyo, de modo que cuando se encuentran son diferentes. Pero entonces, si el tiempo, digamos, las cosas tienen su tiempo, no estaríamos volviendo al problema del sustancialismo, en donde todas las cosas, que el tiempo es una propiedad anclada en las cosas, digamos. no, no sé, me pueden ilustrar ustedes un poco mejor, quizás aquí estoy pasando por algo, pero si cada cosa tiene su tiempo, entonces nos estaríamos volviendo a que estamos volviendo a una concepción muy sustancialista del tiempo, en que cada cosa tiene su tiempo, entonces... Es un sustancialismo esto entonces, porque depende de mí como sustancia y de mi gemelo como sustancia, no, porque no está anclado en las cosas el tiempo, está anclado en la respectividad, que es diferente, no está anclado en ti nada más, sino en ti en respectividad con el planeta Tierra y el otro en respectividad con el agujero negro en el que está. Como el organismo en criptobiosis está haciendo tiempo en la respectividad que él tiene que hacer, no él ahí anquilosado y sustancialmente delimitado, no, no es así. Es precisamente, el tiempo se ancla no en, digámoslo así, es la cosa la que es temporia, por tanto, no es el tiempo el que está anclado en la cosa, sino en la respectividad de la cosa, en el dar de sí de la cosa. Lupe ponía en el chat, ¿no? Que entonces hay que pensar en el espacio y en el tiempo como en especie como de campos. Claro, hay que pensarlos como campos, pero los campos precisamente no son sustantividades. Los campos son respectividad. Es estructura nuevamente, no son los sistemas. Lo importante no son los sistemas, no son las notas, es lo que los hace ser tales, su respectividad, su estructura. Y eso, ahí está montado el tiempo. Por eso no hay tiempo absoluto. Lo que hay es cosa temporia, pero que el tiempo no se monta en esa cosa, sino en el dar de sí de la cosa, es decir, en su respectividad con las cosas. Y eso precisamente lo dice la relatividad, entre otras, a su manera. Quiero hacer como otra, como siempre en estas sesiones, yo apenas logro como contrastar con un ejemplo y, o sea, también respecto a ese entendimiento de la estructura topológica que vendría a tener el tiempo basado en esos 4 ejes que nos comentó. Entonces, es básicamente esto. ¿Cómo puedo yo representar esta noción? Pues el paisaje adaptativo
que esto es una animación de Conrad Bainton, de la propuesta de Conrad Bainton, y es precisamente pues el tiempo se dibujaría también como esta estructura topológica en donde al ir acaeciendo, al ser temporal cada entidad va transformando su estructura y se convierte pues en otra cosa al final. Esto sería como el paisaje también, digamos, de la epigenética, de cómo nuestras células, a partir de tener la misma información, se encuentran con distintos agentes que van modulando que termine siendo una cosa o la otra. Entonces, simplemente quería hacer hincapié en esa sensación de si para él puede haber una estructura topológica en cuanto a tiempo que explique, estructura topológica que explique el tiempo de esta manera, inclusive también se puede representar como el logo de nuestro grupo, que son grafos donde hay unos puntos precisamente de emergencia que también se pueden señalar como estas cerros o valles que se van formulando a medida que acaece, y también se volvería relativo porque a cada una de estas pelotas que vieron bajar por la montaña le ocurre algo distinto. Ya se convierte relativo el tiempo que ha transcurrido para cada una de ellas, aunque en teoría pues sería como el mismo para nosotros desde nuestra mirada como sujetos interactivos. Y sí, la imagen, de hecho, este video bien sencillo, pero que me vino esta idea, digamos, lo que puso Rosa, yo decía, ok, o sea, yo ignoraba que, por ejemplo, en la biología el tiempo mismo se modelara con una topología así estructural y que tenga forma matemática. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no buscamos alguna convergencia? No sé si llamarles un proyecto científico o transdisciplinar, si queremos llamarlo así, en la topología que manejamos en relatividad general, en la formalidad para obtener todas las ecuaciones, antes de pasar al sistema de coordenadas, la formulación formal de geometría diferencial, con la topología que manejan en biología. Entonces, a lo mejor si subimos el problema un poco más arriba en el sentido de cómo se manejan esas dos topologías, a lo mejor pudiéramos buscar algunos puentes filosóficos en que unan esas dos topologías y ya salgamos de esto de estar como negando. Y eso precisamente es lo que un poco no me gustó un poco de subir, digamos, porque como que busca un poco negar una cierta idea de tiempo sobre otra, pero en cuanto a lo tangible como que no me queda claro. Entonces, quizás buscar algunas categorías filosóficas que nos permitan un poco hacer un diálogo entre esas dos concepciones de tiempo que en apariencia son muy distintas. Y no sé, yo en lo personal apuesto mucho por la unidad del conocimiento en mayor o menor medida. De hecho, ahí Lupe con su grupo creo que ese es una de sus lemas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no hacer eso? Digamos, yo apostaría por eso, pero véalo como algo muy tentativo, preliminar, pero quizás a lo mejor podrían surgir cosas nuevas. Y eso es todo. Gracias. Ya tenéis tema de paper en común, Manuel y Rosa, ¿no? Es decir, no hay nada que no sea dinámico, porque si es real, es dinámico. La realidad y dinamismo son lo mismo, ¿no? Solo que dinamismo, naturalmente el dinamismo de esto, pues esto de aquí no sale una bella mariposa, ¿no? De una larva así, pero de aquí no, pero hay dinamismo. Y por eso su tiempo, como este dinamismo es muy pobre, pues su tiempo es también muy pobre, o sea, su temporeidad es muy pobre, aunque dure mucho, porque es plástico, y esto va, bueno, o sea, sí, dura mucho en esa cronometría típica, pues esto va a durar más que una mariposa, ¿vale? Una mariposa va a durar un mes, bueno, un mes o 2 años va a durar. Esto va a durar 500 años, ¿vale? Pero no porque dure más en una cronometría, tiene más tiempo, dicho así, o es más temporio, ¿no? Porque eso depende precisamente de su dinamismo. No es más rico en tiempo, aunque dure cronométricamente más. Por eso la cronometría y la cronología, que sería la topología del tiempo, son cosas diferentes. Lo que decía Rosa y que le contestaba Manuel, claro, Zubiri siempre dijo, hay que hacer una cronología, una topología del tiempo. Esa es la que no está hecha. Hay que hacerla, no está hecha. Y esa se tendría que llamar cronología. El problema es que entendemos cronología como cronometría, es decir, como lo que dice el reloj. Esto tiene mucha cronometría, a diferencia de la larva, pero la larva tiene mucha más cronología que esto, porque es más dinámica, es más dinámica. Habría que decir que la respectividad mental subjetiva humana, dicho así grosso modo, no es otra que, o sea, sigue siendo respectividad, o sea, no es algo ajeno a la respectividad que hay de este boli con la mesa, es decir, es otro tipo de respectividad, naturalmente, pero ya hemos visto aquí
que las respectividades, que los dinamismos, etcétera, se ven en cada caso. Y que pensar el caso del ser humano como algo ajeno a esto pues es de herencia, no sé, moderna, ¿no? Como la cogitans y la extensa son cosas, no. Recordad, ¿no? La actualidad, por ejemplo, que tiene que ver con todo esto del tiempo, del ser y tal, actualidad es el hacerse presente, el estar presente, pero no es estar presente ante uno. También las cosas se hacen presentes ante uno, pero no solo ante uno, también entre ellas se hacen presentes. Y eso es actualidad, eso es respectividad. Ahí están dando de sí también, no solo están dando de sí para mí, están dando de sí entre ellas también, en virtud de lo cual puedo hacer todo este libro. Por eso, solo corregiría una expresión que ha dicho Enrique de si las cosas hacen el tiempo. Creo que lo correcto no sería decir hacen el tiempo, es que hacen tiempo, porque a mi parecer no es que haya el tiempo, lo que hay son nuevamente cosas temporales y lo que están haciendo cada una de ellas es tiempo, su tiempo. ¿Qué marca la hora? Bueno, probablemente, pues para el organismo que está en criptobiosis, pues él, es decir, no sé, no sé, es decir, yo marco mi ahora cuando yo me pregunto y tal, pero las cosas están en su ahora. No, o sea, no veo por qué la prioridad mía, del pensamiento, del sujeto. Ese es un modo de dar de sí y de actualizarse. Recuerda que el tiempo está relacionado con el mundo es actualidad de lo real, ¿no? En tanto que realidad. Y ser es esa actualidad en el mundo. Es como si las cosas son reales, son entre comillas reales, después ellas en su dar de sí no solamente son reales, sino que además son, ¿no? Van siendo. Y por eso el ser, como lo que explicaba ahora Jesús, está muy relacionado, o es tiempo, es como la esencia del tiempo, porque las cosas se van reafirmando, dice, y eso, pues quizás se vea poco en un electrón, pero en un ser humano se ve más, ¿no? Es decir, su participación temporal en cómo el último punto, el sexto punto, de cómo estamos en el tiempo, ahí precisamente vamos dando de sí como humanos, y por tanto, vamos haciendo nuestro ser. En nosotros se ve más claro, digamos así, pero en un electrón, pues a su manera también tiene ese ser, pero es un ser que precisamente se va haciendo en el dar de sí de la realidad electrónica. Es complicado, pero que va por ahí, es decir, no hay tiempo y no se hace el tiempo, las cosas van haciendo su tiempo, perfectamente, es decir, yo creo que eso además es como muy científico, creo.